Saludos. Hoy es el día del periodista. Y desde temprano, los periodistas todos felicitándonos. Porque si nadie nos reconoce, por lo menos nosotros mismos. La verdad es que este es un oficio duro, pero hermoso. Porque primero, el destino del periodismo, que es informar, contribuir a que la gente se forme su propia opinión, pase lo que pase, estar en los acontecimientos, ya sea guerra, bomba, paz, lo que sea. Es un norte justo. En la ley de ejercicio profesional, en nuestro código de ética, los periodistas estamos para servirle al país, para servirle a la gente, para la libertad y la democracia. Por eso que cogemos tanto gases, bombas. Nos tiran de acá, nos tiran de allá, porque a veces decir la verdad cuesta. Hay veces que a la gente no le gusta que le diga la verdad. Y luego, como estamos en un debate político, oye, a los políticos les cuesta mucho decir lo que de verdad piensan, prefieren responderle al auditorio, hacer lo que la gente pide que le hagan, y de verdad que eso no tiene nada que ver con el periodismo. El periodismo tiene un compromiso ineludible con la verdad, pero la verdad no es una sola, distintas versiones hay sobre cualquier hecho, entonces nos compete presentar las distintas opciones que hay sobre cualquier situación. Y por eso somos como somos. Yo le preguntaba a la gente hoy, a los colegas, esto es una pasión, un oficio que, y entre risas y alguna tristeza, decíamos que es una especie de paranoia, de pasión, pero tipo bolero, donde sufres, pero amas. Y es un oficio que de verdad yo me siento muy orgulloso de seguir. Vamos a ver algo, nos pasó algo que siempre ocurre. El sonido de la grabación de hoy fue un desastre. Lo transmitimos en vivo por Periscope, pero yo les voy a contar, tipo Chaplin, pues. Voy a poner las imágenes y yo les digo lo que dicen, para no perder. Yo me encuentro con María Teresa Sacín y le digo, María Teresa, Rumi Olivo cantó una cosa bellísima que está en las redes, ¿por qué tú me cantas? Y me cantó una canción preciosa, hermosa, de una letra de gran impacto. Y resulta que no salió grabado. Pero bueno, pónganme el video, yo les voy contando todo lo que ocurrió allí. Nosotros llegamos temprano, este es Johnny Randall, que es el diputado Nueva Esparta, que nos cuenta, yo le digo, ¿cómo está Margarita? Dice, la gente está resteada, peleando permanentemente en la calle y buscando un cambio para Venezuela. Aquí me consigo a Carlos Valero, que me prometió que me iba a invitar a comer hoy, el día del periodista, y después se me desapareció. Estoy echando dedo porque, no, es que me voy para la asamblea. Estaba con Julio Montoya. Y lástima que no está el sonido, pero ellos hablan de las mismas cosas que hablamos nosotros en este programa, de la necesidad de una negociación, de la necesidad de evitar el choque de trenes, de producir un escenario electoral, y eso fue casi todos los diputados, los jefes políticos que están ahí me dieron lo mismo, todos, pero no hubo uno solo que saliera de ese discurso. Ahí está Julio Montoya, que me dijo, es que yo no le temo decirle a la gente lo que yo pienso. Nosotros tenemos que buscar salidas negociadas a esta actual crisis. Y yo le preguntaba, bueno, ¿no temes que en las redes te agarren y te acusen de vendido, de traidor, porque Maduro se va o no hay nada? Y me dice, es que eso no es política. Exactamente, esa fue su palabra, eso no es política. Política significa, mire, parecía que yo le había escrito el guión, evaluar los escenarios. Aquí está Adriana Elías, quien yo a Adriana le tengo un cariño muy grande, porque es una mujer eficaz, comprometida, de una enorme belleza. Yo le pregunto a ella, ¿qué opinas tú? El día de las elecciones de la Constituyente, ¿hay que ir a sabotear los centros electorales, exponiéndonos al Plan República, pero cumpliendo con la misión de evitar la Constituyente? ¿O hay que armar una campaña, nuevas alianzas, nuevos acuerdos para evitar el miedo? Yo creo lo primero. Hay que armar, lo segundo, hay que armar una gran alianza y detener la Constituyente con la gente, en su mayoría, protestando en la calle, pero evitando cualquier situación de violencia. Y José Guerra, le pregunté lo mismo, porque había visto una declaración de él, y me dijo, yo no tengo temor a decirlo, Kiko, yo sí creo en una negociación política, creo que debemos decirle a la gente que hace falta compromisos que lleven a que la mayoría se demuestren escenarios electorales, y habló
de su compromiso con la gente del Valle que lo eligió y de la democracia, de ser distintos, de ser coherentes en el discurso. No sé qué. Mire, yo le decía, pero estás diciendo lo mismo que digo yo, no te acusan de vendido, de traidor, no sé qué. No, me acusan, pero hay que decir la verdad. Yo me sentí feliz, porque yo apuesto un liderazgo que por lo menos diga lo que cree. Que no me engañe diciendo lo que yo quiero oír de él, sino que me diga lo que cree. Entonces son unos muchachos, esta imagen que están viendo, que estaban simulando lo que son los medios en Venezuela, y por eso vemos a Televen, a Venevisión, a Globovisión arrodillados frente al gobierno. Es una especie de obra de teatro que montaron allí, muy simpática. Ya la marcha, allí no se ve la gente porque la marcha había llegado con hotel. Ellos se quedaron ahí con el medio de la calle haciendo su teatro. Y aquí mira, este es para Carla. Carla, aquí le pregunto yo a Mirly, Mirla, que era la primerísima, nuestra productora en Buenas Noches, le pregunto sobre su compromiso, el Día del Periodista y todo eso. Y le digo, esta es la parte inicial que yo iba a poner en el programa, que saluda a Carla. Y ya te saluda Carla ahí. Mira, salúdame Carla Angola. Saluda a Carla Angola y a Carlos Acosta allá en Miami, donde transmiten este programa Kikosi, en su programa Aló, Buenas Noches. Ahí está con Mirla. Esa es mi Mirla, nuestra productora. Ahí estuvimos conversando sobre la experiencia que tuvimos en Globovisión. Pueden ver en el fondo, este gentío que está aquí es el Pitazo. 42 personas trabajan en el Pitazo. Y allí estaban todos presentes, todos defendiendo la libertad de expresión. Ahí yo les fui preguntando a todos sobre el oficio, sobre qué sentían ellos. Y todos muy orgullosos, como buenos periodistas. Es que yo no creo que haya un solo periodista en Venezuela que se sienta infeliz con su oficio. Y eso que no nos pagan bien ni nada, ganamos muy poco, pero estamos dando nuestra contribución al informar, con el desarrollo, con el cambio que el país requiere. Ahí está Gerardo Blay, que también hablamos sobre estas situaciones, sobre lo complejo de la política, sobre armar mayoría, sobre la constituyente, cómo referirnos a ella. Por supuesto, Gerardo, que es constitucionalista, abogado, estaba con su hermana Aurora, que es periodista, que trabaja con él, que además es una de las mejores profesionales que yo conozco. Aurora es una maravilla y además muy solidaria con su hermano y lo ha ayudado enormemente en su gestión. Y Gerardo, bueno, nos refería a eso, a la necesidad de buscar que el liderazgo encuentre espacios para ejercer la política. Y aquí está María Teresa Chacín, que como les dije, me cantó bien bonito ahí, pero qué broma. El sonido no dio, el sonido se nos perdió. Pero les prometo que voy a invitar a María Teresa para que les cuente lo que dice. Además, yo tengo a María Teresa en estos 18 años, pues nosotros somos amigos hace mucho tiempo, en todas las marchas ella siempre está. Ella es el marido, que ahí se me escondió, porque la figura es ella, pero una pareja que se quiere mucho, que se trata muy bonito. Este es más o menos el resumen de lo que ocurrió en la marcha, bien bonita, bien simpática. Hubo discursos en la tarima, yo habló Tinedo, habló parte del CNP digital y del CNP nacional. Y ahí nos encontramos muchos periodistas, no están presentes en la grabación. Bueno, porque como no tenían sonido, yo dije, bueno, ponme ahí los más conocidos y yo digo, hago un resumen a los chapos. Pero vamos a terminar este segmento del programa, la parte inicial, con esta frasecita de Maduro. Maduro dice que si no es por elecciones, es por azar. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Hoy que hay una fractura interna en el PSUV, hay un grupo que se considera madurista y hay otro grupo que habla del legado del Chávez. Bueno, todo eso está apareciendo en estas protestas. Acuérdense que esos grupos fueron adiestrados, y usted puede conseguir los videos en YouTube, donde va a ver cómo fueron adiestrados para defenderse de una invasión del imperio de la derecha, sobre todo después del 11 de abril. Entonces ahora, descontento, tienen maneras de pelear distintas a las de la oposición. Pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos.
Seguimos con nuestro programa aquí, COSI, ya que hablamos de la marcha de los periodistas hoy, que se dio a Conatel y nos encontramos tanta gente amiga, que por problemas de audio, como se lo comenté, pues no se la pudimos poner como la transmitimos en Pericó en vivo, aunque se escuchó mal. Vamos a meternos con los titulares, que hoy hay muchas cosas que analizar. Yo sigo con mi voz afectada, dañada, pero pues ya se me quitará. Estoy tratando con unos vericuetos, unas hierbas, a ver si se me quita el malestar. Vamos a meternos con el caso de Aragua, porque el caso de Aragua amerita una reflexión importante. En los distintos chats donde anoche escuché, leí, vi, porque los videos, los sonidos, las interpretaciones de lo ocurrido en Aragua, tuve una polémica. Empecé a explicar, a discernir sobre, a mi juicio, lo que estaba pasando. Vamos al primer titular. Caos y descontrol por segundo día consecutivo en Aragua, porque hoy siguieron las protestas. Hay como 6 titulares saqué hoy. Seguimos. Caos. Tensión en Maracay, saqueos y represión 26 de junio. Este es de ayer, porque hoy continuó la cosa. Gobernadora chavista contabiliza más de 200 detenidos por saqueo de 68 comercios en Aragua. Hay una lista que está circulando por internet, donde está inclusive la casa del PSUV. Y por ahí comencé yo a decir, bueno, ¿cómo es que el gobierno quema su propia casa? Hay algo que está raro en el análisis. Porque si el gobierno dice que lo de Aragua es responsabilidad de la oposición, y la oposición dice que es responsabilidad del gobierno, ahí algo está fallando. Porque ciertamente el gobierno tiene la teoría de culpar a la MUP de todos los hechos violentos que ocurren en Venezuela, porque son los malos y ellos son los santos y los buenos, la gente que está con la paz. Pero lo de Aragua pareciera que indica que hay unos elementos en juego que no están siendo evaluados. En el chat de periodistas, en uno de los tantos que nosotros estamos, decía, el G2 cubano. Digo, un momentico, está bien que el G2 cubanos son muy malos y están en Venezuela en muchas áreas que no les compete. Es una intervención extranjera, sobre todo si se meten en la parte militar, como se ha denunciado. Pero no sé las dimensiones, porque lo de Aragua no es primera vez que se presenta. Si damos para atrás, en el video, vamos a encontrar que hechos parecidos se dieron en Carabobo, en Barinas, y si le metemos más para atrás todavía, cuando el billete de 100, ustedes se acuerdan cuando Maduro dijo, quedan 2 días en diciembre, y se armaron protestas muy fuertes en Bolívar y en varios estados del país, hubo sucesos muy parecidos. En Bolívar fue un arraso lo que pasó. Y si le vamos más para atrás, podemos encontrar en Del Tamacuro y en varias zonas del país protestas muy similares, donde gobierno y oposición no podían identificar qué es lo que estaba ocurriendo. Sigamos viendo los titulares de Aragua. Ministerio Público se traslada a Aragua por hechos violentos del 26 de junio. Todo el mundo sabe, no, ¿qué fue lo que pasó aquí? Adolescente que fue herido en protesta en Maracay presenta muerte cerebral. Y anoche era un debate que si se murió, que si no había sido herido, que fue este, que no el otro. Toda una inquietud porque, bueno, cada vez que hay protesta, los muertos producen toda esta inquietud, todo este dolor, y todo uno está, Dios mío, ¿quién será el próximo? Pero vimos el titular y sufrió daño cerebral. Más de 200 detenidos por saqueo en Aragua. La diputada Dinora Fría hizo la denuncia. Todos los titulares hablan de una situación muy tensa. Y los debates, y los videos, y todo lo que ocurrió anoche, bueno, eso arrasaron con todo. Hay videos de los saqueos llevándose cuanto había, en una devastación, una furia que ocurrió allí. Y llama la atención que en estos saqueos masivos la policía no se da abasto y ni aparece. Uno pudiera pensar, bueno, el gobierno jugando al cabo. La mayoría de la gente dice, son los colectivos que están
aprovechando. Es el gobierno que quiere quedar más cao. Pero conversando con Carlos Melo sobre los sucesos de la Urbina, él me decía, Carlos, que me llamó la atención, que los mismos sujetos, los delincuentes, que en meses, años anteriores, solían pasar la autopista y atemorizar a los habitantes de los edificios, ahora estaban protestando. No solo protestando, le dispararon a la Guardia Nacional, ya vamos a ver los titulares, y produjeron un caos enorme de enfrentamientos, en los cuales hay videos donde aparecen ellos atracando los carros en la autopista. O sea, tenía saqueo, tenía disparos, tenía protesta, tenía robo y tenía una organización de la protesta, saqueo, etcétera, particular. Aparecieron unas bombas caseras más avanzadas que las Molotov y un cierto rasgos de cierto entrenamiento de gente como que estaba preparada para ese tipo de situación. Uno revisa entonces lo de Maracay y ve lo de Urbina y los cuentos son muy parecidos. Yo anoche hablaba con Aiza Guevara, amiga, cuéntame qué fue lo que ocurrió. Ya yo había escuchado con algunos amigos lo de Carabobo y tenía registros también de Barinas, etcétera. Yo más o menos, y tenía, metiéndole la lupa, no se trataba solamente de los colectivos o de complicidad del gobierno, no. Lo de ayer había unos ingredientes que había que meterle cabeza para entender lo que estaba ocurriendo. Ciertamente había colectivos, había gente, mucha gente pobre buscando en los saqueos comida, había hambre, las consignas tenían que ver con el hambre. Las protestas se relacionaban con problemas con el CLAP, de aumentos en lo que significa la bolsa, de aumentos considerables para la gente. Había AMPA, como lo registramos en Urbina, AMPA organizada, que en medio del caos aprovechaba. Pero también había sectores organizados de la política, distintos a la MUD y al gobierno, participando. ¿Sí? Sectores politizados. Inclusive, en el caso de Aragua hay dos videos sobre la resistencia, uno que parece original y otro que parece montado como parte del laboratorio, bueno, tratando de pescar en río revuelto en todo lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que lo de Aragua y en varios de los sucesos que he descrito, se ha parecido, digamos, que fuerzas ligadas al gobierno o que en una época estuvieron vinculadas a Chávez, que hoy están en la oposición, pero su manera de protestar es distinta, es mucho más fuerte, mucho más radical. Así como en la oposición hay más gente radical y gente más madura o, digamos, de pacífica democrática, para decirlo en algún término. Así como hay diferencias, también lo hay en estos nuevos actores que tienen que ver con el legado de Chávez, con Maduro y con el fallecido presidente. Ahí hay un nuevo ingrediente, hay nuevos protagonistas en las protestas, que son estos grupos que fueron adiestrados para defender la revolución. Por ahí en YouTube usted se mete y va a descubrir unos videos de cómo se preparan bajo una supuesta intervención del imperialismo. Bueno, hay muchos de estos grupos que estaban en las mesas de agua, en los círculos, en las patrullas, en tantas fórmulas de organización que el chavismo en su época de oro logró armar, pero que hoy por la falta de dinero, por la crisis que hay en el país, están o se han asumido como oposición y tienen maneras de protestar distintas, registros distintos. ¿Que puede haber colectivos? Sí, es una mezcla que hay que meterle lupa para poderlas organizar dentro de todas estas variantes que se están produciendo en los escenarios políticos. Hay la aparición de grupos organizados de lo que se llama el chavismo en todas estas protestas y que no son nada pacíficos, son radicales y tienen esta manera de expresarse. Vamos a ir al corte y ya regresamos para seguir hablando de esto, que es
un elemento interesante si uno quiere descubrir el fondo y la verdad de las fuerzas de estos saqueos, que por cierto son aislados unos de otros, porque si esto se produjera, digamos, consecutivo, lo de Aragua, Maracay y todo, bueno, imagínense ustedes la fuerza que tendría eso, devastadora. Ya regresamos. Teresa Lima Malavé denuncia que al diputado Gilbert Caro le dan de comer solo 2 tazas de arroz al día. Gilbert, que era muy flaco, imaginen cómo estará. Qué triste. Nosotros entrevistamos a Ismael León hoy en la plaza Alfredo Sadel y nos contó que le montaron un expediente, ahí está el titular: no soy narcotraficante ni terrorista, soy un dirigente social. Ismael León, que es un hombre, el diputado del pueblo, así lo llaman, que yo desde lo conozco, ese hombre no le teme a los barrios, a la gente pobre. Es más, es diputado por Vallecoche, por esa zona, donde había un predominio del PSUV, y se metió tanto él como Guerra, y él es, caramba, muy trabajador, muy ordenado, muy a responderle a la gente. Yo he visto videos de Ismael en las escuelas, frente a los robos, en distintas posiciones y muy vinculado. La gente nos decía que le habían montado, él es diputado suplente. Cuando Guerra estuviera presidente de la Asamblea, pues lo mismo que Gilbert Caro, lo agarraban y lo metían preso y lo acusaban de una cantidad de droga, un expediente por droga, lo iban a sembrar. A los grados perversos en que ha llegado la política en Venezuela, que a un diputado le pueden sembrar droga para arruinarle la vida y descalificarlo. Aquí están los titulares de la Urbina. Noche de zozobra, represión y destrozo en la Urbina. No solo fue en Maracay, en la Urbina fue muy fuerte. Como les dije, robo. A la gente que está en la autopista la robaron. Enfrentamiento a tiro con la Guardia Nacional. 3 guardias heridos. Ahí está el titular. Ministerio Público comisionó fiscal para investigar hechos en el que resultaron heridos 3 guardias nacionales en Petare. ¿Cómo es eso que el gobierno sabotea a sí mismo y le meten 3 guardias? A propósito, si eso fuera un montaje, imagínense que ustedes que en la Fuerza Armada Nacional, en el debate que están intensamente metidos sobre la constituyente, aparece que el gobierno se está disparando el mismo o montando operaciones de ese tipo. Eso sería terrible, lamentable. Pero yo creo que hacia ahí no van los tiros. Yo creo que, como les dije en la parte en que estábamos analizando lo ocurrido en Maracay, bueno, que hay nuevos protagonistas, nuevos sectores sociales metidos en la disputa con Maduro, que tienen formas de protestar distintas. Y le guste a usted o no le guste, pues eso es una realidad que está ocurriendo, que son sectores que, como les dije, en la época en que había mucha plata en Venezuela, fueron adiestrados, financiados para defender la revolución. Yo recuerdo que cuando Ledesma llegó a la alcaldía había 1000 motos que había comprado la alcaldía metropolitana con Juan Barreto. De esas motos aparecieron 500, igual un número de autobuses y no sé qué. Los demás fueron distribuidos, sabrá Dios dónde. Pero había la teoría de que el gobierno, en los años duros, después del 11 de abril, bueno, comenzó a distribuir chapas, pistolas, todo para defender la revolución, inclusive con sectores vinculados a Lampa. Había esa teoría. Lo cierto es que hoy aparecen estas nuevas realidades, con estos niveles altísimos de violencia, donde el gobierno y la oposición dicen que ellos no son, pero cuando uno los revisa, son una batidora porque tienen de todo adentro. Y eso hay que verlo así. Eso es parte del proceso de descomposición que tiene el país. Guardia Nacional Bolivariana impidió visita de comisión parlamentaria de Leopoldo López. Yo le preguntaba a Ismael León, le decía, Ismael, hay que cuidarlo de Leopoldo. Yo que quiero mucho a Leopoldo. Porque en las redes hay muchas quejas, porque muchas veces hay problemas graves en el país, y entonces Voluntad Popular, Lilian, la familia, Leopoldo, que no me lo dejan ver, no sé qué cosa. Y eso es válido, hay que entenderlo. Y lo que hay que cuidar es de no exagerar. Le decía a Ismael, y él me decía, sí, eso hay que hacerlo. Pero hay que entender que Voluntad Popular, caramba, está sometida a una represión muy fuerte, a unas amenazas, no solo con el cuento de él, de que lo iban a involucrar en una cosa de droga, sino ahí está Gilbert Caro, John Goycochea, que tiene medidas sustitutivas de libertad.
y mucha gente metida, y que hay que hacer una campaña por todo. Y él me lo reconocía así, y además, en términos muy honestos, pues hacía planteamientos para que entendiéramos que no solo Leopoldo, sino que los demás presos, ninguno debe ser olvidado, y que en esta denuncia del caos que vive el país, todo el mundo tiene su espacio. Maduro le pide una vez más a Borges sentarse a dialogar por la paz en el país. Una cosa que me llamó la atención hoy en la cobertura que hicimos de la marcha de los periodistas, que todos los diputados con los que hablé, Johnny Randall, José Guerra, Julio Montoya, Carlos Valero, mentió que hablamos hoy, todos tienen el mismo discurso que yo tengo aquí con ustedes, todos los días. Negociación, paz, la búsqueda de escenarios electorales. Todos tienen el mismo discurso. El liderazgo tiene el mismo discurso. La MUP tiene las mismas conclusiones sobre la necesidad de evitar más muertes, más represión y salida democrática. Sin embargo, yo les decía a todos, bueno, pero en las redes, cada vez que alguien habla de negociación lo acusan de vendido, de traidor, no sé qué cosa. Y me llamó, pero con mucha alegría, con mucho reconocimiento hacia el nivel de liderazgo, que todos insistían en que había que decirle la verdad a la gente. Pese a los bombardeos que en las redes parecen como paredones, hay que decirle la verdad a la gente. Es fundamental lograr procesos de negociación. El MAS es imprescindible unirse en una sola voz contra la constituyente. Porque también le preguntaba a los diputados, bueno, ¿y por qué Julio Borges no se ha reunido con la fiscal? ¿Y por qué no hay, pese a pronunciamientos como los de Voluntad Popular, que dijo que se iba a reunir con el chavismo disidente y otras agrupaciones, por qué no se avanza en ese sentido? Hay que construir frente al tema constituyente una enorme mayoría. Bueno, Adriana Elías, en la entrevista que le hice hoy en la Plaza Alfredo Sadel, me decía que ella cree que no es necesario el día de las votaciones de la constituyente ir a sabotear, a evitar que la gente vote, porque lo que hay que construir es una enorme mayoría para que eso no haga falta, para que la gente por sí misma, el país completo, no acuda a la cita. Y eso también, bueno, estamos hablando de un liderazgo inteligente, caramba, que muchas veces por unas ciertas prácticas de la antipolítica que todavía nos quedan, me dicen que en Maracay hay mucho de eso, hay mucho desconocimiento al liderazgo opositor, ya hay gente que tiene discurso de la antipolítica y por eso, bueno, los vacíos que se generan. Aquí está, bueno, también el titular, lo hemos puesto de último, ya al final, porque ya el primer negro hablamos de ello, de los periodistas que marcharon hasta con hotel por la libertad de expresión. Eduardo Orozco, quien fue presidente del colegio muchas veces, amigo muy querido, mi tutor, me decía que esta es la marcha más grande que se ha hecho desde convocada por los gremios y por la gente de la comunicación. Bueno, porque, y lo pudimos contactar ahí con todos los periodistas con los que hablamos, bueno, porque el compromiso del país en este momento lo exige. Yo entrevisté a un grupo del Pitazo, 42 personas trabajan en el Pitazo. En Carota Digital hay una cifra parecida. Por eso es que estos medios han crecido y son una alternativa de comunicación, porque las propias circunstancias han generado, los vacíos han generado la necesidad de información y estos medios, a la larga ustedes verán el desarrollo que van a tener, porque las tendencias en las nuevas tecnologías y en la comunicación indican que todo va a terminar en las redes. Vamos hacia una sola pantalla. Ramos Alú, Maduro no puede resolver la crisis porque la crisis es él. Sabias palabras de Henry Ramos Alú. Vamos a tocar un poco el tema también de Rodríguez Torres, que ha salido peleón. Maduro, que le dijo a gente de la CIA, y Rodríguez Torres, ahí está el titular, reveló que Chávez le pidió que se relacionara él mismo con la CIA. Imagínense ustedes. O sea, no está negando nada. Digo, sí, yo tengo una relación porque el presidente me lo pidió. Imagínense ustedes. Duro, Rodríguez Torres. Aquí está este otro titular. Documento que me vincula con la CIA. Lo tuvo Chávez en sus manos. De manera
que pese a que está adulterado o pareciera intervenido por el mal inglés, o como dice Eva Gollinger, así no se hacen los documentos de inteligencia en los Estados Unidos. Bueno, pero que había algunas razones para meterse por ahí, pero él no lo está negando, dice, bueno, a mí me pusieron en eso. Cuerpos de inteligencia ponen a Maduro a decir ridiculeces, porque al final él se hace como el loco que no estaba metido en las operaciones, pero estaban autorizadas. Bueno, así es la política. Timochenko, este titular habla sobre ese espejo que es Colombia, después de 60, no sé cuántos años de guerra. Timochenko, adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz. Pareciera que el proceso de Colombia llega a buen puerto y que la guerra termina como un recuerdo del cual nadie quiere saber, y la sociedad colombiana avanza hacia la consolidación de la paz y del Estado, de la institucionalidad, de la convivencia, del respeto a las leyes, a la Constitución y a la democracia. Veámonos en ese espejo para no llegar ahí, para no convertir el actual enfrentamiento con el gobierno en un proceso de odios complejos, profundos, que dividan a la sociedad venezolana. Gracias por estar con nosotros.